este tiempo que nos has dado para venir, entrar en tu casa, para cantar alabanzas a tu nombre, a escuchar tu palabra, para edificarnos uno a otro. Guíanos ahora en este tiempo al estudiar tu palabra, lo que dice sobre este tema de la seguridad, de la salvación. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a comenzar el capítulo 18 de la confesión. Creo que estamos en la página 27. Exactamente, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Entonces vamos a comenzar leyendo el primer párrafo. Y esto básicamente termina una sección que comenzó desde el capítulo 9 o 10 del capítulo 10, que habló de la elección, y después hablamos de la justificación, la adopción, la santificación y la fe, las buenas obras, la perseverancia. Se me estaba olvidando uno. Eh, pero, entonces, este es la... Oh, este es el capítulo. Este capítulo termina como una sección. Y ahora sí. Ok, ahora sí, que tenemos micrófono, vamos a leer el capítulo 18, párrafo 1. De la seguridad de la gracia y de la salvación. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Entonces vamos a empezar a leer los textos. Y para el número 1 tenemos el de Jeremías 17:9, Mateo 7:21 hasta el 23, Lucas 18:10 al 14, Juan 8:41 y Efesios 5:6 al 7. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El
corazón es engañoso. Entonces, mucha gente hoy en día confía en tu corazón. La Biblia dice, el corazón es engañoso, no confíe. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí vemos el Señor hablando de lo que pasará en el día del juicio. Y habrán muchas personas que van a decir, pero Señor, hicimos muchas cosas, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos tanta cosa. Y el Señor les va a decir, nunca yo conocí a ustedes. Entonces, comprobando que hay personas que creen que son, pero en realidad no lo son. Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel que no, porque todo lo que ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces el fariseo pensaba que él estaba bien, todo marchaba bien, dice. Y él como presentando sus calificaciones a Dios, como si Dios necesitara de eso. Y, y el Señor dice que el fariseo, no bajó su casa justificado, sino el publicano que tenía una actitud humilde, él sí. Juan 8:41. Vosotros sabéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: No, nosotros no somos nacidos de fornicación de un padre. Tenemos que es Dios. Entonces, el Señor está diciendo a los líderes que ellos no estaban no eran realmente verdaderos creyentes, y ellos insistieron que sí. Entonces ellos se estaban engañando, pensando que estaban bien, pero no lo estaban. Efesios 5,
versículo 6 al 7, y después Gálatas 6, el versículo 3, y luego el 7 al 9. Efesios, perdón, Efesios 5, 6, 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Entonces, Pablo está advirtiendo a la iglesia de Éfeso que no se deje engañar. Entonces, debemos asegurar que no estamos siendo engañados ni por nadie más, ni por nuestro propio corazón. Y Gálatas 6, 3 y luego el 7 al 9. Gálatas 6:3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6 del 6 al 9. Y el que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes al que los instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Entonces, Pablo dice, advierte a ellos también. El que piensa que es algo cuando realmente no es nada, se engaña. Y en el versículo 7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso segará. Entonces, debemos estar conscientes que podemos estar engañados. Ahora, para la segunda parte del párrafo, Romanos 5, versículos 2 y 5, el capítulo 8, versículo 16, primera de Juan 2, versículo 3, y luego el capítulo 3, hay varios versículos ahí, el 14, el 18 y el 19, y primero de Juan 5, 13, segunda de Pedro 1, 10. Entonces, Romanos 5, versículo 2 y 5. Romanos 5, versículos 2 y 5. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, ¿de dónde viene esa firmeza, esa esperanza? Del Espíritu. Entonces, es por el Espíritu que podemos tener esa confianza, esa firmeza de que sí somos hijos verdaderos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahí vemos otra vez, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu, podemos tener esa seguridad. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra indicación, cómo podemos saber, es si guardamos los mandamientos. Y primero de Juan 3, 14 y luego el 18 y 19. Primera Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego 18 y 19. Uh-huh. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, otra marca, otra indicación es que amamos a los hermanos. Entonces, si guardamos los mandamientos y amamos a los hermanos, esas son señales de que somos hijos de Dios. Y 1 de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan dice, yo estoy escribiendo esto para que ustedes sepan. Y la implicación es que se puede llegar a un conocimiento no sin dudar. Podemos llegar a una confianza que sí. Segundo de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuradas hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, Pedro está llamando a que hagamos firme
También en otro texto, Pablo exhorta a los corintios que se examinen a sí mismos. Entonces, básicamente en este párrafo hemos visto que es posible tener una seguridad falsa, pero también es posible tener una seguridad verdadera. Y lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Y hay diferentes marcas que nos dan las señales de que sí tenemos esa seguridad, que sí somos lo que creemos que somos. Como decía en 1 de Juan, el que guarda los mandamientos de Dios y el que ama a los hermanos, esas son dos de las marcas que nos puede ayudar a saber que sí, somos hijos de Dios. Y no sé si alguien tiene algún otro comentario antes de seguir al siguiente párrafo. Para mí realmente los textos que se han leído hasta ahora hacen realmente una hilaridad tremenda con el párrafo. Nuevamente, estos hombres de Dios que se tomaron tiempo para buscar estos versos y elaborar palabras que signifiquen exactamente lo que es la vida cristiana, es asombroso. Uh-huh. Comienza hablando, por ejemplo, de lo que es una persona que dice ser de Dios. Te deja ver que no es una manifestación externa. No es que tú te mantengas buscando el poder de Dios para manifestarlo y darlo a conocer. O sea, yo soy poderoso, yo soy una persona que camino en el Señor, yo soy único, y ese afán de mostrar de que Él es una persona que vive muy cerca de Dios, posiblemente está hablando de una persona que no ha conocido al Señor Uh-huh. y que le interesa más su persona que la de glorificar realmente a quien ha hecho una obra por Él. Uh-huh. O sea, en otra palabra, el creyente no va buscando el poder de Dios para exhibirlo, sino que busca el poder de Dios para que Dios en su misericordia le redima y Uh-huh. tenga a sí mismo compasión de él. Así mismo. Y los mantiene humillados. Por eso él sigue diciendo el mismo párrafo, que todos aquellos que con sinceridad y esperanza en el Señor caminan esta vida, esos tienen luz clara de que están buscando del Señor. Uh-huh. Es solamente tú ponerte en la mano del Señor, y lo que tú hagas de aquí para allá y pase contigo solamente es el Señor. Nunca tú puedes ir detrás de un mírenme a mí, miren qué hago, fíjense quién soy. Eso es fariseísmo. Uh-huh. Y lamentablemente yo debo decir que si te das una vuelta, la mayoría de muchos creyentes están detrás de esto. Uh-huh. Y tú lo ves que están buscando, porque aquí no hay poder, aquí sí hay poder, yo sí tengo poder. Hay que buscar el poder de Dios. Pero ¿para qué lo quieres? Es la pregunta. Uh-huh. ¿Qué buscas con eso? ¿Qué ganas con eso? Si es hacerte superior y verte mejor, eso es fariseísmo. Uh-huh. ¿Comprende? Para, Y es muy para sensible lo que reducir. estoy diciendo, porque es una práctica muy común dentro de la vida cristiana actualmente. Uh-huh. El creyente vive siempre diciendo, Señor, sé propicio a mí, lo que tú hagas conmigo, eso es lo que tengo que aceptar, tu gracia y tu misericordia me bastan, es lo único que necesito, y si Dios me utiliza después de ahí, es una bendición extra, grandísima, inmensa. Uh-huh. ¿Comprende? Pero todo es de Dios, todo es de Dios, no es nuestro. Esa es la manera de ver los frutos de una persona que en verdad ha conocido al Señor, Uh-huh. que nunca está buscando nada, nada para Él, Uh-huh. nada. Aún se vaya al cielo y nunca le den un nada, Él está feliz, porque Él Uh-huh. dijo, ya Dios me dio lo que yo realmente no merezco. Uh-huh. Y el hecho de, simplemente el hecho de estar ahí es suficiente.
Bueno, si no hay otros comentarios o preguntas, podemos seguir al párrafo 2. Y ahora este párrafo habla de la naturaleza de esta seguridad. El párrafo 2 dice, esta certeza es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de la fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste le hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Y citan algunos de los mismos textos, Romanos 5, 2 y 5. Entonces vamos a, ya que hemos leído ese, no sé si queremos leerlo otra vez o podemos ir al Hebreos 6, 11 y después 19 y 20. Es convencimiento conjetural, es como que uno mismo llega a la conclusión como por sí solo. Y entonces ellos están diciendo que no es algo que nosotros nos convencemos por sí mismos, por nosotros mismos, sino hay otras cosas que nos dan ese convencimiento, como el tener el Espíritu en nosotros y las otras marcas que hablamos un poco en los otros versículos, que vamos a estar mirando un poco más en detalle ahora en este párrafo. ¿Se entendió? Uh-huh. Entonces, Hebreos 6, 11 y luego el 19 y 20. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ahí vemos que esa seguridad es firme como un ancla. Y no es, y viene de Dios, viene del Espíritu. Primera de Juan 3, los versículos 2 y 14. Y luego Primera de Juan 4, 16.
y 5, 13, 19 y 20. Primera de Juan 3, 3 y 14. El 2 y el 14. Perdón, Ujú. 2 y 14. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Y 1 de Juan 4, 16. Primera de Juan 4, 17. 16, ay, perdón. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces ahí vemos otra marca. El que vive en amor y es el amor verdadero, entonces es de Dios. Y pasamos al capítulo 5, los versículos 13, 19 y 20. Primera de Juan 5, 13. Ujú. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces podemos tener ese entendimiento. No es algo inalcanzable. Algunas personas dicen, bueno, nunca puede saber por seguro. Siempre tienen alguna duda y dicen, bueno, yo creo que sí, pero no sé por seguro. Y Juan está diciendo que sí, podemos saber con seguridad. Bueno, tenemos unos minutos más. Vamos a leer los textos que corresponden ahí al número 2. Hebreos 6, 17 y 18. Capítulo 7, 22. Y el capítulo 10, 14 y 19. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirlos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, podemos tener esa esperanza porque Dios no cambia, no miente. Y Él ha puesto un juramento también. Por encima del hecho de que Él no miente, Él interpuso un juramento también. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, hay un pacto involucrado. Y sabemos que un pacto no se rompe. Y el capítulo 10, 14 y 19. Hebreos 10, 14 y 19. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Entonces, es por el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, que podemos tener esa confianza. Bueno, ya llegamos a la hora. No sé si hay algún comentario hasta ahora, antes de terminar para el día de hoy. Ok, bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos enseña sobre la seguridad que tenemos y podemos tener en ti, esa esperanza que tenemos, porque el Espíritu mora en nosotros y nos da esa confianza y esa esperanza. Ayúdanos a examinarnos para asegurar que no tenemos una falsa esperanza, sino la verdadera que viene de ti. Sé con nosotros ahora en el servicio para que podamos adorar en espíritu y en verdad, y que tú nos edifiques a través de tu palabra, en las canciones, en la lectura, en la prédica, que todo sea para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.